Hola, querido estudiante. Bueno, pues ya estamos aquí en una semana más de trabajo. Estamos ya en la semana 20 de este segundo trimestre. En esta semana quiero hacerte la aclaración que no vamos a ir de acorde al programa de Aprende en Casa. En Aprende en Casa se está viendo el tema de calorías, de una sana alimentación. Nosotros debemos terminar este tema de enlace químico, entonces es por ello que vamos a culminar el tema para esta semana. Ya más adelante vamos a retomar el tema de calorías y bueno, vamos a poder apoyarnos de la programación de Aprende en Casa. El tema entonces es enlace químico. Ya tú la semana pasada estuviste haciendo una investigación, unas preguntas en relación al enlace químico, estructuras de Lewis, regla del octeto y demás. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Los aprendizajes esperados van a ser los mismos que la semana pasada. Si gustas, no los escribas porque son los de la semana pasada. Nada más vamos a hacer una actividad y si gustas puedes colocarla adelante del último trabajo que realizaste. ¿Cuáles son las preguntas detonadoras? Bueno, más que nada les pongo algunas imágenes. Tenemos por aquí una molécula de ozono, O3. ¿Cómo es que se une estos 3 átomos de ozono y nos da esta molécula tan importante para la Tierra, tan importante para la vida? ¿Cómo es que se forma la molécula del agua, H2O, 2 hidrógenos, 1 oxígeno? ¿Cómo se forman? ¿Por qué se juntan? ¿Debido a qué? ¿Cuál es la razón? Compuestos como TNT o este explosivo que puede ser muy peligroso, ¿cómo está conformado? Bueno, pues está conformado mediante esta fórmula química. Más adelante vas a tú a ver que hay representaciones gráficas para formular compuestos químicos. Esta es una molécula orgánica y las moléculas orgánicas se pueden representar mediante estas representaciones, algunas figuras como hexágonos, pentágonos, debido a que son una cadenas de carbonos y tú lo puedes ver aquí. Identificas ya un carbono, 3 hidrógenos, un nitrógeno, 2 oxígenos. Esta molécula trinitrotolueno es la molécula del TNT y este explosivo que puede ser muy peligroso. Otra molécula, la oxitocina, que se conoce también como esta sustancia del amor. Ve cómo es su composición, cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos nitrógenos, cuántos oxígenos y cuántos azufres. Y así, casi como telaraña, es esta molécula, es esta sustancia que te produce ese como cosquilleo en el estómago cada vez que ves a esa persona que te gusta o cada vez que sientes como ese nervio y esa sensación de placer, de gusto. Bueno, pues es la oxitocina. Es una fórmula química, es un compuesto químico, una molécula. Y ¿cómo se unen estos átomos para formar esta sustancia? Bueno, pues vamos a permitir resolver un poco con la clase del día de hoy. Primero, la definición. ¿Qué es enlace químico? Tú ya realizaste una previa investigación y seguramente coincide con esta definición. Se denomina enlace químico a las uniones entre 2 o más átomos, pueden ser iguales o diferentes, que surgen al ceder, aceptar o compartir los electrones de valencia entre sí, con el fin de lograr la estructura más estable en la última capa, completar la regla del octeto. Los electrones de valencia, recuerda, son esos electrones del último nivel de energía. Y aquí tenemos una imagen representativa. En el enlace químico, los átomos se van a complementar, ¿sí? Van a tener una estabilidad al completar 8 electrones.
Vamos a recordar los electrones de valencia. Ustedes realizaron ya un ejercicio y realizaron una tabla en la que se colocaban átomos, nombres, diferentes datos, y al final tenían que ustedes desarrollar el modelo de Bohr, para que de acuerdo al modelo de Bohr y a la regla de Bohr, en la última capa, esos electrones que se ubicaran en esa última capa se llaman electrones de valencia. En este ejemplo son estos los electrones de valencia. Recuerda que se debía seguir esta regla, que es muy importante. Hay un número máximo que pueden estar ubicados en cada una de las capas. Recuerda algo también más importante, que en una última capa nunca puede haber más de 8 electrones. Vamos a hacer este ejemplo nada más para recordar y para que esos conocimientos te hayan quedado como bien fundamentados. El átomo de calcio. ¿Cómo queda la distribución de electrones para el átomo de calcio? ¿Cuántos electrones tiene en total? Bien, tiene 20 electrones en total, y 20 electrones los vas a repartir de acuerdo a estas capas o niveles de energía. En el primer nivel se pueden colocar solo 2 electrones, de tal forma que de los 20 solamente vas a colocar 2 y todavía te quedan 18 por acomodar. En una segunda capa solamente puedes acomodar 8 electrones, ¿sale? No puedes acomodar más, entonces solo 8 electrones. 2 más 8 vas 10 electrones de tus 20 posibles. En una tercera capa alguien pudiera decir, bueno, pues 10, ¿para qué? Para que ya se completen los 20 electrones que tiene el calcio. Sin embargo, si tú dejas los 10 electrones, sería tu última capa de energía o tu capa de valencia, y nunca puede haber más de 8 electrones en una última capa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues esto está mal. Se baja el número más próximo de acuerdo a la regla de Bohr, que en este caso es 8. Y entonces tendríamos 18 electrones. ¿Y cuántos nos falta por ajustar en una última capa? Bueno, pues 2. 2 electrones son los electrones de valencia para el átomo de calcio. Así queda la distribución en el modelo de Bohr. Y algo que es muy importante y que quisiera ya que vayas visualizando: los electrones de valencia van a coincidir con el número o con el grupo en el que se encuentre ese átomo. Por ejemplo, el calcio, si tú lo observas, en estos grupos verticales se encuentra en el grupo 2, por aquí está el calcio 2, y coincide porque sus electrones de valencia son 2. Por ejemplo, el nitrógeno, en este ejemplo que nos hizo Vanessa, tiene 5 electrones de valencia. Si tú ubicas al nitrógeno, va a estar por aquí, y el nitrógeno está en el grupo 5A. Este es el grupo 1, este es el grupo 2, y de ahí nos saltamos al boro, es el grupo 3, después el carbono, grupo 4, y el nitrógeno es el grupo 5. Te das cuenta que tiene 5 electrones de valencia y está en el grupo 5. Esto es algo muy importante que ya vayas relacionando. Cada átomo se ubica dentro de un grupo, y eso tiene mucha relación con los electrones de valencia. ¿Qué es la regla del octeto? Bueno, pues hubo un estadounidense, un físico-químico llamado Gilbert Lewis, que declaró que los elementos químicos o átomos, al unirse y formar enlaces, buscan tener 8 electrones de valencia en su última capa o nivel de energía, para conseguir una estructura más estable como la de los gases nobles. ¿Quiénes son los gases nobles? Bueno, pues los gases nobles son todos los elementos que se encuentran en el último grupo 8A o grupo 18 de todos los grupos de la tabla periódica. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, xenón tienen 8 electrones en su última capa de valencia, y esa es una estabilidad. ¿Qué es la estructura de Lewis?
Es una representación gráfica que permite identificar a los electrones de valencia que tiene un átomo y cómo es que se unen para formar los enlaces químicos. Se utiliza el símbolo del elemento para representar el corazón del átomo y alrededor de ese se añaden puntos o a veces cruces, uno por cada electrón de valencia. Se escriben separados, arriba, abajo y ambos lados del símbolo para completar 4, y los siguientes puntos se agrupan para formar pares con los anteriores, máximo 8 electrones de valencia. Volvemos al ejemplo del calcio. ¿Cómo quedaría la estructura de Lewis para el calcio? Bueno, pues la regla nos dice que ya sabes que tiene 2 electrones de valencia. La regla nos dice que vas a colocar el símbolo del elemento, Ca, que es calcio, y con puntos vas a colocar cada uno de los electrones de valencia. Cada punto es igual a un electrón de valencia. En este caso colocamos un electrón de valencia arriba del calcio y a un costado otro electrón. Así es como queda la estructura de Lewis para el calcio. No ponemos más puntitos, ¿por qué? Porque solamente tiene 2 electrones de valencia el átomo de calcio. Tenemos en otro caso al argón. El argón se encuentra en el grupo 8 y acuérdate que ya debes ir relacionando que de acuerdo al grupo en el que se encuentra el átomo también es igual al número de electrones de valencia con que cuenta ese átomo, aunque me gustaría que tú lo compruebes porque ya sabes hacer la distribución de electrones según el modelo de Bohr. En el argón entonces va a tener 8 electrones, ¿sí? Ponemos 1, 2, 3, 4 y como tenemos 8 ahora vamos con pares, ¿sale? 5, 6, 7 y 8. El argón tiene 8 electrones de valencia, tiene una estabilidad y no permite entonces que exista un enlace u otro átomo se una al argón. Por eso es que los gases nobles son muy difíciles de reaccionar y normalmente actúan solitos por la naturaleza. Los encuentras en luces, los encuentras en algunos focos y en algunas aplicaciones en medicina, por ejemplo, pero normalmente van a estar solos, nunca van a estar acompañados en un compuesto químico. Los elementos de la familia A, o también llamados representativos, son regulares en sus estructuras de Lewis con respecto al grupo en el que se encuentran. Ya te decía yo, ¿cuál es la familia A? La familia A la puedes identificar como dentro de tu tabla periódica los grupos más largos, ¿sale? El 1A es el hidrógeno, litio, sodio y potasio, 2A es berilio, magnesio, calcio, y de ahí te saltas al boro, ¿sí? Del boro al helio dan las 8A y esta es la familia A. Los elementos que se encuentran en esta parte o en todo este bloque se llaman metales de transición o familia B, y ellos son irregulares en los electrones de valencia. Los que sí son regulares y siempre van a coincidir de acuerdo al grupo en el que se encuentren son los representativos. Tenemos al sodio, se encuentra en el grupo 1 y tiene un electrón de valencia. Tenemos al fósforo, se encuentra en el grupo 5 y tiene 5 electrones de valencia. Tenemos al oxígeno en el grupo 6 y tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? Es importante entonces que vayas ya relacionando e identificando que hay una regularidad en cada uno de los elementos químicos. Por eso es que es tan precisa esta tabla periódica y esta organización que nos sirve para mucho. Entonces, ¿cómo se representa la unión de los átomos para la formación de enlaces químicos? Tenemos a este compuesto tan común y que seguramente tú ya entendiste porque te pedí en una de las preguntas de la semana pasada que fundamentaras cómo era su unión. Tenemos, la vamos nada más a repasar. Cloruro de sodio es la sal común de tu casa. Tenemos por ahí un átomo de sodio y tenemos un átomo de cloro. Es importante que primero establezcas la estructura de Lewis tanto para el sodio como para el cloro. El sodio
tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? ¿Cómo es que se forma un compuesto químico? Bueno, pues los compuestos químicos o los elementos en los compuestos químicos buscan tener una estabilidad al completar 8 electrones. Si te das cuenta, al cloro le hace falta solo uno y de pronto va a encontrar el electrón del sodio, y como el cloro es muy electronegativo, atrae hacia sí a este electrón, por eso es que lo atrae. De tal forma que el sodio le va a dar o le va a ceder el electrón con facilidad y el cloro lo va a aceptar con mucha facilidad. Así es como el cloro va a completar su octeto. El sodio lo acompaña y el sodio lo cede. El sodio está contento también porque el cloro completó su octeto. Se forma entonces la unión y el electrón del sodio se conjuga con este electrón del cloro que está solito y forman un par de electrones. Cuando se forma un par de electrones, se forma un enlace sencillo, ¿sí? Se caracteriza porque se comparte un par de electrones y normalmente se va a representar por un guión. Entonces, así es como se forma el compuesto químico tan útil en la vida del ser humano como es el cloruro de sodio. Es muy importante la magia de la química porque por un lado el cloro es un gas, solito es un gas, es tóxico, y por el otro lado el sodio es un metal que es sólido. Entonces imagínate cómo un gas y un sólido se mezclan y forman este compuesto que te puedes comer, que es muy útil para nuestro cuerpo, para muchas actividades químicas, metabólicas que tiene el organismo. Entonces, de ahí lo bonito de la química. Tenemos otro compuesto, es el cloruro de bario. Tú ya sabes identificar cada uno de los elementos participantes, ¿sí? Sabes también qué significa este subíndice 2. ¿Qué significa? Bueno, que hay 2 cloros y que hay un bario. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente cuando tenemos un átomo que es menos, se encuentra en el centro. Bueno, nada más, el nombre es cloruro de bario. Es importante que ya vayas relacionando los nombres. Normalmente siempre se nombra el anión o el elemento que va a la derecha y después con un prefijo de ponemos a este elemento, que en este caso es bario, cloruro de bario. Bueno, ¿cómo realizamos la estructura de Lewis? Primero identificamos los electrones de valencia del bario. Se encuentra en la familia 2, tiene 56 electrones en total. En la primera capa van 2, segunda 8, 8 electrones y al final van 2. Te invito a que realices esta comprobación, cómo queda la distribución para que al final te queden 2 electrones de valencia para el bario. Bueno, colocamos uno y colocamos otro electrón para el bario. ¿Y cuántos cloros va a haber? Bueno, pues va a haber 2 cloros. Normalmente los cloros, si son 2, se colocan alrededor del átomo central o del átomo que solo tiene una unidad. El cloro ya lo sabes que tiene 7 electrones de valencia y ya lo puedes ver desde ahorita. El cloro tiene 7 electrones y va a buscar un electrón del bario para conformar sus 8 electrones. Y de este lado, este cloro que tiene 7 electrones busca tener la estabilidad al completar sus 8 electrones con este electrón del bario. Tenemos ahí los 7 electrones y el del bario conforman un enlace.
los 7 electrones de este lado y con este electrón del bario conforman un enlace sencillo y enlace sencillo. De tal forma que así es como nos queda la molécula para el enlace de cloruro de bario con 2 enlaces sencillos. ¿Sí? Tenemos un ejemplo más que lo llamamos trifluoruro de aluminio. Tri porque son 3 fluoruros de, recuerda, aluminio. En algún ejercicio te voy a pedir que te animes a colocar nombres ya de los compuestos químicos. Entonces, trifluoruro de aluminio. ¿Qué es lo que se hace? Recuerda que el átomo que tiene menos se encuentra en el centro. Colocamos al aluminio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el aluminio? Tiene 3. Y por el otro lado vas a tener 3 flúors, ¿sí? Cada flúor se encuentra en la familia 7A y si lo compruebas tiene cada uno 7 electrones de valencia. Desde aquí aplicas la lógica y dices, el flúor necesita una estabilidad y le hace falta un electrón aquí, otro electrón aquí y otro electrón aquí. ¿De dónde crees que va a tomar cada uno de esos 3 electrones? Exacto, de este aluminio, un electrón por acá, otro electrón por aquí y otro electrón del aluminio va a ir con el otro flúor. De tal forma que el enlace químico nos queda de esta manera. Un flúor por este lado y se enlaza con un enlace sencillo con el electrón de este aluminio. Enlace sencillo por este lado y enlace sencillo por este lado. Así es como se conforma este compuesto químico llamado fluoruro o trifluoruro de aluminio. Existen enlaces dobles, por ejemplo, en el dióxido de carbono. Dióxido de carbono, este gas de efecto invernadero que emiten los coches, que emiten algunas industrias y que es un contaminante muy importante. Se caracteriza porque va a compartir 2 pares de electrones. Si realizas la estructura de Lewis para cada uno de los átomos, puedes identificar que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Aquí está la estructura para el carbono. Y cada uno de los oxígenos tiene 6 electrones. De aquí, enseguida tú puedes observar y puedes ver que al carbono, ¿cuántos electrones le hacen falta para tener 8? Bueno, pues le hacen falta otros 4. Y a cada uno de los oxígenos tiene 6. ¿Cuántos electrones le hacen falta para completar la regla del octeto? Bueno, pues le faltan 2. ¿De dónde crees que va a tomar los 2 electrones que le hacen falta? Exacto, va a tomar 2 de este carbono y este oxígeno va a tomar estos 2 electrones del otro carbono, ¿sí? De tal forma que nos va a quedar así. Los 4 electrones del carbono los apelmamos, ¿sale? Los juntamos para que ese par de electrones se le cedan a los 6 del oxígeno y así el oxígeno conforme sus 8 electrones de valencia, ¿sí? Si te das cuenta, así nos queda la estructura de Lewis del compuesto químico del dióxido de carbono. El oxígeno tenía 6 electrones, más 2 que le presta el carbono, completan 8 electrones de valencia. Por este lado, este oxígeno tenía 6 electrones y 2 que le presta el carbono, conforman sus 8 electrones de valencia. Y el carbono en este caso también tiene solo los 8 electrones, porque tenía 4 y 2, 6. Y 2 que le está prestando este oxígeno tiene 8 también, ¿sí? Más adelante vas a observar que es un compuesto o es un enlace químico covalente. ¿Por qué? Porque ambos son no metales y en este caso ambos completan su estructura más estable o ambos completan la regla del octeto. Cuando se comparten 2 pares de electrones, se conforman enlaces dobles, de tal forma que el dióxido de carbono nos queda así: carbono, doble enlace oxígeno, carbono,
doble enlace y oxígeno, ¿sí? Los dobles enlaces, los enlaces sencillos, determinan alguna característica y algunas propiedades en cada uno de los compuestos o moléculas químicas. Aquí hay otro ejemplo, nitrógeno molecular. Existe también un enlace triple y se caracteriza porque se comparten 3 pares de electrones. Si te das cuenta y si tú checas, el nitrógeno se encuentra en la familia 5A. Y si realizas también la distribución de electrones, en total, recuerda, tiene 7. 2 en la primera capa y 5 en la segunda, entonces tiene 5 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones le hacen falta a cada uno de los nitrógenos para tener 8 electrones? Bueno, pues a cada nitrógeno le hacen falta 3 electrones. De tal forma que como tienes 2 nitrógenos, N2, va a tomar cada nitrógeno un electrón del otro nitrógeno y cada uno de los nitrógenos va a completar su regla del octeto. Este electrón de valencia del nitrógeno se enlaza con este electrón del otro nitrógeno. Este electrón se enlaza con este electrón y este electrón se enlaza con este electrón, de tal forma que como hay 3 pares de electrones compartidos, nos conforman un enlace triple, ¿sí? ¿Cómo es la formación de iones? Bueno, un ion es un átomo cargado eléctricamente, es decir, no es neutro. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que normalmente los átomos son neutros? Por ejemplo, si el carbono tiene 6 protones, pues también tiene 6 electrones porque es neutro. Sin embargo, no siempre los átomos van a ser neutros. Algunas veces adquieren cargas eléctricas y normalmente es cuando se enlazan para formar enlaces químicos. Hay 2 tipos de iones. El primero se llama catión y es cuando un átomo gana electrones. Como gana electrones, pasa a tener una carga negativa. Recuerda que el electrón tiene carga negativa, entonces si tú adquieres un electrón o si ese átomo adquiere un electrón, bueno, pues se vuelve más negativo y se llama anión. Otro tipo de ion es cuando el átomo pierde electrones. Como pierde electrones, pasa a tener una carga positiva. ¿Por qué? Porque se le fue algo negativo. Entonces, como tenía por ahí también los protones que son positivos, se queda cargado positivamente y se llama catión. Quiero por favor que relaciones con caritas de gatitos cada uno de los iones. Recuerda, anión es triste o es gruñón porque tiene carga negativa y el catión es alegre y risueño porque tiene carga positiva. Aquí un ejemplo de cómo se conforman los iones. Tenemos otra vez el compuesto de cloruro de sodio. El sodio, ya sabías tú, que en un inicio tiene 11 protones y 11 electrones. ¿Por qué? Porque su número atómico es 11. Y el cloro, con número atómico 17, antes de enlazarse y antes de unirse, pues tiene 17 protones con carga positiva y 17 electrones con carga negativa. ¿Qué pasa cuando se conforma y cuando se unen el cloro y el sodio? Bueno, pues se unen y ya habíamos dicho que en este caso el sodio le cede el electrón al cloro para que el cloro pueda completar su regla del octeto. Entonces, ahora el sodio, como le cedió un electrón, se queda con 11 protones y solo se queda con 10 electrones. ¿Por qué? Porque un electrón se lo dio al cloro. Su carga eléctrica es +1 y es un catión, queda cargado positivamente. Si tú sumas +11 menos 10, la carga te da +1. Por eso el sodio queda cargado como +1 y es un catión. Perdió un electrón.
Por otro lado, el cloro, que tenía 17 protones y 17 electrones, ahora va a tener 17 protones pero 18 electrones. Si tú realizas la suma más 17 menos 18, la carga te queda menos 1 o la suma te queda como menos 1. El cloro entonces pasa a tener una carga eléctrica menos 1 y es un anión. Anión ganó electrón. ¿Cuántos electrones ganó? Uno solo. Muchas veces vas a ver a los iones con un superíndice aquí con carga positiva o negativa y un numerito. Cuando no se coloca número, significa que en este caso más 1 perdió un electrón y en este caso menos nada más es que ganó un electrón. Hay algunas veces que puedes ver más 2, más 3, menos 1, menos 2. Quiere decir, o el número es de acuerdo a los electrones que haya ganado o que haya perdido. Aquí tenemos algunos ejemplos. En este inciso A, ¿recuerdas la notación atómica? Tenemos al símbolo del oxígeno. Tenemos por otro lado aquí la Z o número atómico y por el otro lado el 16. Sin embargo, ya no es un átomo neutro. ¿Por qué? Porque tiene una carga negativa y luego tiene un número 2. ¿Qué significa la carga negativa? Bueno, la carga negativa quiere decir que ganó electrones. Es un anión. Es un anión. ¿Ganó cuántos electrones? Ganó 2 electrones y ahora tiene 10 electrones. ¿Por qué? Porque antes tenía 8, pero como ganó 2, tiene 10. ¿Y con cuántos protones se quedó? Pues con sus 8 que tenía en un inicio. Tenemos este otro ejemplo, el cloro, con menos. Recuerda, cuando no hay un número aquí, quiere decir que solo ganó o perdió 1. Recuerda, si tiene carga menos es un anión. ¿Cuántos electrones ganó? Bueno, solo ganó un electrón y ahora tiene 18 electrones. ¿Por qué? Porque ganó 1. ¿Y con cuántos protones se quedó? Con sus 17 iniciales. Tenemos este otro ejemplo que es al aluminio. El aluminio tiene un más 3. ¿Qué quiere decir más? No es un anión, exacto, es un catión. Y ganó o perdió electrones. Exacto, perdió. ¿Cuántos? 3 electrones. ¿Vale? Entonces, este ion es un aluminio, es un catión, perdió 3 electrones. Y ahora va a tener 10 electrones. ¿Por qué? Porque tenía 3 en un inicio, pero como perdió 3, solo se queda con 10 electrones. ¿Y con cuántos protones se queda? Pues con sus 13 que tenía de manera inicial. Bueno, en esta tabla te presento un resumen de los tipos de enlaces químicos que existen, ¿sí? Existen 3 enlaces químicos principales: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. De hecho, tú también ya realizaste una investigación y un fundamento teórico sobre este tema, ¿sí? De manera general te voy a presentar un resumen. El enlace iónico se va a formar cuando un metal y un no metal se unen. Recuerda que tú ya debes ir conociendo tu tabla periódica. Debes ya identificar cuáles son los metales, cuáles son los no metales, cuáles son los gases nobles y demás. Aquí te presento una tabla periódica. Y ya te había dicho, ya te había mencionado que existe por aquí una reglita como una escalera que divide a los no metales de los metales. La mayoría de los elementos químicos es metal. Y existe por aquí una reglita que separa en la parte izquierda, entonces, aquí arriba, perdón, en la parte derecha, así viéndolo, se van a encontrar los
no metales. Ajá. Ejemplos de no metales: carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, fósforo, azufre, selenio. Ejemplos de metales: todos estos: sodio, potasio, rubidio, titanio, circonio, berilio. Ajá. Por este lado está el hidrógeno. El hidrógeno es no metal, nada más que se encuentra de este lado, pero el hidrógeno es no metal, ¿sí? Entonces, un ejemplo de metal y no metal: cloruro de sodio. Este es un compuesto iónico. El metal es el sodio, ¿sí? Lo identificas de este lado. El no metal es el cloro. Entonces ya sabes, siempre que se encuentre un metal y un no metal, conforman un enlace iónico. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre una transferencia de electrones. Normalmente hay un compuesto que es el no metal, que es el más electronegativo, es el que siempre cumple la regla del octeto, ¿sí? Es el que gana el electrón o los electrones, y el otro elemento, que es el metal, solamente lo transfiere, solamente se lo dona o lo cede, ¿sí? ¿Cómo son a temperatura ambiente? Normalmente van a ser sólidos, cristalinos y quebradizos. E imagínate justo a la sal. Ve la sal de tu casa y ve cómo es sólida. Es cristalina porque tiene estos cubos que pueden atravesar la luz, y van a ser quebradizos. Si tú aplastas o colocas en un mortero o en un molcajete a la sal, se va a romper. Ajá. ¿Por qué? Porque es quebradizo. Normalmente los compuestos iónicos van a ser solubles en agua. ¿Qué quiere decir solubles en agua? Que se disuelven. Ajá. Van a ser, en estado sólido no conducen la electricidad, pero si los disuelves en agua, sí van a conducir la electricidad. Ajá. Si permiten el paso de electrones. ¿Cómo son sus puntos de fusión y ebullición? Normalmente son muy altos, es decir, requieres altas temperaturas, altos grados centígrados para ebullir, para pasar de estado líquido a vapor, y también se necesitan mucho frío para pasar de estado líquido, de estado sólido a líquido, o fundir el material, ¿sí? Por el otro lado tenemos a los enlaces covalentes. Ajá. Los enlaces covalentes se van a dar por la unión de un no metal más otro no metal, ¿sí? Un ejemplo claro es el yoduro de hidrógeno. Si tú identificas el hidrógeno, es un no metal. Si identificas al yodo, también es un no metal. Entonces, siempre que se conformen dos no metales, se trata de un enlace químico de tipo covalente. ¿Qué ocurre en este tipo de enlace? Bueno, pues se comparten electrones. Ajá. Ambos átomos conforman o cumplen con la regla del octeto. Una excepción muy importante es el hidrógeno. El hidrógeno nunca va a cumplir con completar la regla del octeto. Lo máximo que puede lograr para tener una estabilidad del hidrógeno es completar solo 2 electrones. Ajá. Pero otros no metales sí van a conformar cada uno, o van a completar cada uno sus 8 electrones. ¿Cómo son a temperatura ambiente? Puede haber una gran diversidad. Hay sólidos, hay líquidos, y también se encuentran gaseosos. Son poco solubles en agua, normalmente no se disuelven. Son muy pocos conductores de electricidad. El grafito, por ejemplo, si tú alguna vez realizas una práctica, que más adelante la vamos a realizar, y aplicas un circuito eléctrico y una fuente de energía, y usas como material conductor al grafito, vas a observar que no conduce electricidad con facilidad. El grafito es un compuesto hecho por carbonos, por redes de carbonos. Entonces son no metales, y pues no van a conducir la electricidad.
Algo importante también, recuerda que el no metal y el no metal pueden ser del mismo tipo. Por ejemplo, nitrógeno molecular N2 se trata de una unión entre un nitrógeno y otro nitrógeno. Ambos son no metales y se trata de un enlace covalente. ¿Cómo son los puntos de fusión y ebullición? Pues normalmente son muy bajos, no requieren grandes cantidades de energía para cambiar de fases. Hay otro tipo de enlaces químicos que son las redes metálicas o son los enlaces metálicos. Se van a dar por la unión de metales, metal más otro metal, y normalmente son redes del mismo metal, por ejemplo redes de cobre, redes de oro, redes de plata. Comparten electrones entre todos los átomos del metal. Ellos forman redes unidas, no tantos que comparten electrones, sino que conforman una red, una unión entre muchos átomos, ¿sale? Todos son sólidos en temperatura ambiente, a menos el mercurio. El mercurio se va a encontrar a temperatura ambiente en estado líquido. No son solubles en agua, lo puedes identificar, por ejemplo, metiendo o tratando de meter una pulsera de plata en agua, jamás se va a disolver. Sí son conductores de electricidad, son muy buenos conductores de electricidad. Puedes observar los cables de cobre, el oro, el zinc. Normalmente se caracterizan porque tienen brillo, ¿sí? Y sus puntos de fusión y ebullición también son altos. Entonces, este es un resumen general de los tipos de enlaces químicos. En esta clase no te pido que realices un apunte o un cuestionario, pero pues si necesitas tomar nota de lo más importante, por ejemplo, esto puede ser muy importante y puede nutrir o puede complementar el apunte que tú realizaste la semana pasada, bueno, pues adelante y pues está muy bien que lo complementes. Finalmente, vamos a realizar dos ejercicios o vas a realizar dos ejercicios para esta semana 20. Te presento en la guía de trabajo los dos ejercicios. Son dos tablas. Las puedes imprimir o las puedes traspasar a tu cuaderno. Recuerda que los espacios, de pronto yo dejo espacios pequeñitos y aquí tú te puedes extender o puedes hacer unos dibujos más grandes. Entonces pues yo te sugiero que los traspases a tu cuaderno y que los hagas al tamaño pertinente para que de manera clara y legible realices tus respuestas y tus ejercicios. El primer ejercicio es este. Se tiene una tabla en la que se presenta un nombre del compuesto, fórmula química, tipo de enlace y la estructura de Lewis para la formación del compuesto. Yo te presento, por ejemplo, este ejemplo, valga la redundancia. El compuesto se llama yoduro de litio. ¿Cuál es la fórmula química? Li, y por el otro lado el yodo. Acuérdate que ya hay que ir manejando los nombres, ¿sí? Por este lado tenemos como anión al yodo. Yoduro de litio. ¿Qué tipo de enlace es? Bueno, pues es un enlace iónico. ¿Por qué? ¿Cómo lo supiste? Bueno, porque recuerda que un enlace iónico se va a dar cuando un no metal como el yodo se une más un metal como el litio. ¿Cómo queda la estructura de Lewis en la formación de este compuesto? Pues primero debes identificar al litio y cuántos electrones de valencia tiene, y luego el yodo y cuántos electrones de valencia tiene. Recuerda que en un enlace iónico existe una transferencia de electrones, es decir, hay uno que le cede electrones al otro. Así es como queda la estructura de Lewis para el yoduro de litio. Es un ejemplo cómo lo puedes realizar. Y en el siguiente ejemplo, en la siguiente tabla, debemos también completar la tabla y es con respecto al tema de iones.
Te presento esta tabla con algunos datos como notación atómica del átomo ion, nombre del elemento, número atómico, masa atómica, número de electrones, número de protones, número de neutrones, y tienes que responder, ¿es anión o es catión y por qué? Te presento este ejemplo. Está esta notación atómica del cloro con una carga menos. Tiene por aquí 17 y 35. Tú ya debes ubicar qué es el 35, qué es el 17. Vamos a completarla. El nombre del elemento es cloro. ¿Cuál es su número atómico? Si quieres puedes identificarlo en tu tabla periódica y si no, aquí está. Es 17. La masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica? Exacto, 35. ¿Cuántos electrones tiene? Aquí lo vamos a ver de acuerdo a esta representación, ¿sale? Normalmente tenía 17 electrones, pero como esto nos está indicando que tiene una carga negativa, es un anión y entonces quiere decir que ganó. ¿Cuántos electrones? 1, porque si no tiene un numerito quiere decir 1. Entonces ahora tiene 18 electrones. ¿Cuántos protones va a tener? Bueno, a los protones no les pasa nada. ¿Sí? Los protones siguen ahí, entonces si de manera inicial tenía 17, bueno, pues sigue teniendo sus 17 protones. ¿Cuántos neutrones tiene? Lo haces con la fórmula, 35 menos 17 es igual a 18. Y tienes que responder, ¿es anión o es catión y por qué? Recuerda, si tiene carga negativa es anión. ¿Por qué? Porque ganó ¿cuántos electrones? Un electrón. Aquí tú vas a colocar si ganó 2, 3, si perdió 4 o depende el tipo de ion que sea. Así es como debes realizar tus ejercicios. Recuerda que cualquier duda o cualquier situación puedes comunicarme. Te invito a que realices de manera efectiva estos ejercicios, por favor, y que me los envíes a más tardar el sábado a las 8 de la noche. Muchos saludos y que estés muy bien. Hasta luego.